Lista la grabación. Adelante. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que están integrándose en este momento de organizaciones, emprendedores sociales. Estamos muy contentos el día de hoy porque ahorita ya lo dije antes de que grabaran. Bueno, tenemos a grandes líderes y figuras en el área legal de aquí de México. Estamos muy contentas de tenerlos aquí, sobre todo porque son grandes aliados como el Centro Mexicano Pro Bono, con Ivette Montero, con Aremí, también Hogan Lovers, que está acá Lila, y también está Rocío Sánchez y Alejandro. Entonces estamos muy contentas de que este día estén con nosotros, sobre todo de que vamos a aprender muchísimo porque son expertos en el tema, así que hay que aprovechar que tenemos esta oportunidad y sobre todo les agradecemos siempre que hacen toda esta labor pro bono para ayudar a las organizaciones y hoy, pues sobre todo a todos los emprendedores sociales. El día de hoy, pues vamos a ver específicamente qué es un emprendimiento social, también cómo se compone este modelo híbrido y sobre todo las diferencias entre una organización de la sociedad civil y una empresa social, que creo que muchas veces nos confundimos y creo que debe quedar muy claro, sobre todo en el aspecto legal, sobre todo de este modelo híbrido, así como en el aspecto legal y fiscal. Así que bueno, vuelvo a agradecer a Hogan Lovers, al Centro Mexicano Pro Bono, de la confianza que tienen en la red, que ha estado durante muchos años, son grandes aliados y amigos. Les agradecemos mucho que estén el día de hoy y que nos den esta capacitación pro bono. Muchas gracias, Ivette, Aremí, Lila. Muchas gracias a todos. No sé si le tengo que ahorita que pasar la palabra a Monse para que nos ayude un poco a seguir la correcta dinámica de aquí del webinar. Aquí estaremos el equipo de la red de asociaciones y fundaciones empresariales, que está Rocío Chavía, Monse Ovalle y yo en todo momento. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Jessy. Y pues, como dices, qué gusto tener este equipazo de expertos y expertas para la sesión de hoy. Y bueno, me gustaría cederle un poco la palabra a Aremi, que por parte del equipo de Aremi González, por parte del equipo de Centro Mexicano Pro Bono, para que nos cuente un poco más de lo que ellos hacen para las organizaciones de la sociedad civil. Así que bienvenida, Aremi, y adelante. Gracias, Monse. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su puntualidad. Les quiero comentar brevemente qué es el Centro Mexicano Pro Bono para que conozcan la forma en la que se pueden acercar a nosotros. Somos una organización enlace entre organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, microemprendedores y personas en situación de vulnerabilidad. Este enlace lo hacemos con firmas de abogados que conforman nuestra red y que lo hacen de manera pro bono. El pro bono se refiere a los servicios profesionales que se prestan en beneficio de la sociedad de forma voluntaria y sin retribución económica a cambio, pero con la firme convicción de estar impactando positivamente en proyectos sociales como los de ustedes como organizaciones de la sociedad civil. Nuestros servicios se dividen en dos. Por un lado, aceptamos asesoría puntual para todos ustedes, en donde ustedes se acercan con dudas pues muy puntuales. Por ejemplo, si requieren apoyo con sus actas de asamblea, con el trámite de CLUNY, de donataria autorizada, entre muchas otras. Ustedes se acercan por medio de nuestra página de internet, que es www.probono.mx. Llegan en un cuestionario que trae información muy básica de ustedes para que nosotros podamos conocerlos y posteriormente se les cita a una entrevista para dar esta continuidad muy puntual. Esto se hace refiriéndolos a ustedes con estas firmas de abogados que, como dije al principio, conforman nuestra red y que son expertos en la materia en la que ustedes están requiriendo el apoyo. Aceptamos temas societarios, temas fiscales, avisos de privacidad, protección de datos personales, entre otros. Les invito a que visiten nuestra página para que conozcan un poquito más. Y por otro lado, también damos estas pláticas como la del día de hoy, de la mano de los aliados, como es la red, a quien agradecemos mucho siempre todo el apoyo, y lo hacemos también refiriendo a grandes abogados expertos en la materia como los que hoy nos acompañan, para que puedan dar estas pláticas generales y puntuales a ustedes. Ya si posteriormente ustedes tuvieran alguna duda, pueden acercarse por medio de la red a nosotros o por medio de nuestra página de internet, que les repito, es www.probono.mx. Y se las pongo también aquí en el chat para que la tengan muy a la mano. Les cedo la palabra a Monse para que pueda presentar a nuestros ponentes de hoy. Aprovechen mucho y muy buenos días.
Gracias, Aremi, y pues al equipo de Centro Mexicano Pro Bono. Y bueno, antes de presentarles a nuestro panel de expertos y expertas que hoy los van a estar apoyando en esta sesión, les comento rápidamente algunas instrucciones para llevar una sesión adecuada. Primero que nada, mantener micrófonos apagados mientras nuestros ponentes estén en exposición por respeto a su participación y también para evitar interrupciones tanto a ellos como distracciones a nuestros compañeros participantes que nos acompañan en plataforma Webex y Facebook Live. Asimismo, por tema de protección y privacidad de datos, les recordamos que no se debe colocar información o datos personales en el chat, a menos que sea bajo su consentimiento y que con ello nos otorguen a organizadores, ponentes y participantes dentro de Webex y Facebook el acceso a estos datos que estén proporcionando. Asimismo, preguntas, respuestas, como saben, en dinámicas, y lo hemos aplicado en dinámicas anteriores, preguntas y comentarios los colocamos a través del chat y pues se van a dar respuesta una vez que nuestros ponentes lo consideren adecuado. Si nos llega a dar tiempo de que alguien haga su participación a través del micrófono por alguna duda en específico, veremos si se da oportunidad y activamos la función de micrófonos. Y pues bueno, al final de la sesión les vamos a dar las indicaciones de donde pueden consultar el material de la sesión, así como cómo solicitar su constancia de participación en esta sesión. Y pues sin más, bueno, cualquier problema técnico que tengan, también los invitamos. Bueno, el equipo de la red los vamos a estar apoyando a través del chat. Y pues si llegan a tener algún problema de conexión, recuerden que esta sesión se está transmitiendo simultáneamente en Facebook, entonces pueden seguirla por esta vía, y también la gente de Facebook, si quiere unirse a la sesión directa de web para tener este contacto directo con los ponentes, pues ya tienen la liga en el chat para que puedan unirse en esta plataforma. Y ahora sí, sin más, pues me doy la oportunidad y el lujo de presentarles a nuestros expertos y expertas del día de hoy. Primeramente, nos acompaña Ivette Montero. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana. Es una mujer muy activa en constante evolución, orientada al apoyo social, que desde pequeña tuvo contacto con la realidad social de México. Durante toda su trayectoria en el sector privado siempre buscó formas de colaborar con causas sociales a través de algún aliado para cumplir esa aspiración. Y en 2015, después de haber dedicado más de 20 años al sector privado, decidió emprender una iniciativa que respondiera a esa inquietud de impactar a la sociedad de forma positiva, y pues de esta forma es como funda el Centro Mexicano Pro Bono, que bueno, pues Aremilla nos compartió un poco de lo que hace. Es una asociación civil sin fines de lucro que busca facilitar el acceso a la justicia a los grupos más vulnerables. Sí, muchísimas gracias. Qué gusto y honor tenerte con nosotros en esta sesión. Bienvenida. También nos acompaña Lila Gasca Enríquez. Ella estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac y cursó el máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y otras entidades no lucrativas en el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha implementado y liderado en el área pro bono y de responsabilidad social en el despacho con logros muy satisfactorios, y pues es especialista en asesorar e identificar las necesidades y soluciones legales para las organizaciones no lucrativas. Dentro del área de responsabilidad social ha establecido programas estratégicos de diversidad e inclusión, voluntariado corporativo, pro bono, sustentabilidad y recaudación de fondos. Bienvenida, Lila. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. También tenemos, nos acompaña también Rocío Sánchez Arriola Luna. Ella es abogada por la Universidad Panamericana, asociada en el despacho Hogan Lovells en el área fiscal, donde desarrolla su práctica en consultoría fiscal y derecho corporativo. Además, participa activamente en el área pro bono de Hogan Lovells, desde donde apoya todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, principalmente en consultoría fiscal y asuntos corporativos,
colaborando con las organizaciones a comprender sus necesidades y a cumplir con sus obligaciones fiscales, tanto en su constitución como en el manejo jurídico de sus operaciones del día a día. Ayudándolas a las donatarias autorizadas a cumplir con los requisitos legales por los donativos que reciben en México y en el extranjero. Bienvenida, Rocío, qué gusto que nos acompañes en esta sesión. Y por último, y no menos importante, tenemos la fortuna de contar con Alejandro Stamoglu. Él es un abogado calificado tanto en España como en México y tiene más de 16 años de experiencia profesional asesorando empresas nacionales y multinacionales en Europa, América del Norte y Latinoamérica. Principalmente asesora a sus clientes en proyectos de banking and finance, infraestructura, mercados de capitales y ha estado involucrado en varias transacciones importantes relacionadas con proyectos de diferente naturaleza, tanto desde la perspectiva transaccional como financiera. Además, participa activamente en iniciativas pro bono, destacando su participación en el Consejo de Administración del Centro Mexicano Pro Bono, y también, pues tiene varios años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias y es un honor tenerte con nosotros, Alejandro. Bienvenidos nuevamente a todos y todas. Pues ahora sí somos foro, les cedemos los micrófonos. Muchísimas gracias, Montserrat, Jessica. Muchísimas gracias a la red por esta invitación y por estar el día de hoy aquí, por permitirnos platicar sobre estos temas. Realmente, como lo estamos organizando, es que vamos a dar una primera entrada o perspectiva del concepto de emprendimiento social. Después vamos a pasar un poco por las figuras legales típicas de las empresas mercantiles y de las no lucrativas, para platicar un poco también de los modelos híbridos que normalmente se han usado y obviamente con todos los efectos fiscales que esto puede tener, ¿no? Para ir platicando justamente sobre pues, las distintas formas en las que podríamos hacer un emprendimiento en México y las implicaciones que tendría. Entonces, le voy a dar la palabra a Lila Gasca, que nos va a platicar primero pues, de todos estos conceptos de emprendimiento social, para que vayamos entendiendo y aterrizando y también ubicándonos cada una de las organizaciones y los participantes en los distintos supuestos. Lila, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me sumo a los agradecimientos de Ivette y al Centro Mexicano Pro Bono por crear esta alianza, ¿no? Pues en lo que podamos explicar. Bueno, primero les quería explicar un poquito que ya se ha avanzado en el ecosistema para ponernos de acuerdo en la definición de los negocios sociales. Hubo una investigación realizada por Laura Calleros y Saraí Salvador Mata, que participaron en un estudio en el que definían la empresa social como lo siguiente: como una organización híbrida que ha sido creada con la intencionalidad de resolver una problemática social o ambiental y que persigue una misión dual, es decir, genera valor social y económico subordinado al impacto social, para lo cual adopta mecanismos de mercados y herramientas empresariales que les permite alcanzar la sostenibilidad financiera y así escalar su impacto. Esto lo hicieron a raíz de investigaciones con emprendedores sociales y personas que se estaban dedicando en esos momentos a apoyar a las empresas sociales en el sector. ¿Y cuál era el objetivo? Era la identificación de cómo podríamos definir en México la empresa social. Si quieres, Ivette, dejamos de compartir. Gracias. En ese sentido, lo que yo quería comentarles es que pero hay que entender que México no cuenta con una figura legal específica de la empresa con propósito, como se está conociendo el término alrededor de los países latinoamericanos y del sector, ¿no? Los emprendedores sociales comúnmente van a adoptar modelos híbridos, ¿no? Y van a combinar figuras legales mercantiles y civiles sin fines de lucro para captar ese capital filantrópico de inversionistas, que ya en un momento más nuestros compañeros nos van a explicar, pues, qué modelos legales se adoptan, ¿no? Pero estos modelos de negocio social pueden empezar, como ya dijimos, ya sea como entidades sin fines de lucro,
que pueden buscar acreditación como donataria autorizada y emitir, obviamente, recibos deducibles cuando su objeto social se alinea de alguna forma a lo que busca la empresa social y, evidentemente, a la ley del impuesto sobre la renta para que pueda caer en esta categoría. Ahora, las entidades sin fines de lucro, debido a todas estas crisis económicas y sociales y a la reducción de aportaciones de los donativos individuales, que seguro lo están viendo, o de la iniciativa privada, e incluso les podría decir que la falta de apoyos gubernamentales, pues se ven obligadas a reinvertirse y buscar nuevas formas de financiamiento para continuar sus operaciones o nuevos modelos de negocio. Entonces, ahorita vemos como dos aspectos distintos, ¿no? Los que nacen con el puro objetivo que tenían de ser una donataria autorizada y que ahorita se están viendo en la necesidad de reinvertirse porque ya no pueden sostener las actividades que llevaban y entonces buscan estos otros modelos lucrativos de las empresas mercantiles para poder realizar de alguna manera un camino más fácil hacia la sustentabilidad económica. Ahora, otras veces empiezan como empresas de naturaleza mercantil y quizá se dan cuenta que posiblemente pueden generar estos modelos híbridos, ¿no? De los que hablamos. Ahora, entonces encontramos que hay un sinfín o un variado número de formatos de operación, ¿no? Que va, como dijimos, desde las donatarias, que se han desarrollado empresas paralelas con fines de lucro, enfocadas a generar ingresos y apoyar la operación de las mismas, hasta las empresas con fines de lucro que surgen con la necesidad de generar ingresos, impacto social y ambiental. Ahora, dentro de lo que les van a comentar mis compañeros panelistas, pues tiene que ver con estas figuras legales que existen en el mercado, ¿no? A nivel mercantil y civil para identificar. Pero hay otras que existen que utilizan unos sistemas sociales que son interesantes y dan este triple impacto del que estamos buscando, como cuáles, como las sociedades cooperativas, las organizaciones sociales que se contemplan en la Ley de Economía Social y Solidaria y las sociedades de solidaridad social. En mi experiencia, estas figuras son altamente, presentan un alto grado de dificultad a la hora de operar y tienen retos muy específicos. Entonces, tampoco es la solución para las empresas sociales. Evidentemente aquí los emprendedores sociales, que es lo que vamos a estar hablando, se van a enfrentar a tareas para elegir qué tipo societario quieren, ¿no? Para constituirse. Si quieren los estrictamente mercantiles, que son los que vamos a platicar en un momento, para crear este impacto social y ambiental, o la asociación civil y la sociedad civil, que es lo que les van a comentar las diferencias, buscando esta acreditación quizá como donataria autorizada en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Como ya vimos, pues las sociedades cooperativas es un régimen muy interesante, pero tiene tantas restricciones que por su naturaleza le hacen incompatible con el concepto de empresa social, ¿no? Entonces, los socios, por ejemplo, se ven obligados a consumir los bienes que producen o participar directamente en la producción, así como tienen una imposibilidad de contratar personal. Ahora, las sociedades que hablábamos de la solidaridad social, por su estricto régimen, descarta también un gran abanico de actividades y perfiles de personas. Esta figura, pues sí es interesante y pareciera que tiende una problemática social o ambiental de forma colaborativa, pero creemos que tiene también estas limitantes operativas que impide la contratación de empleados o participación de capital y restringe también el emprendimiento social. Ahora bien, entendemos entonces que las empresas sociales no es que haya un modelo reconocido en México legalmente, ¿no? Y por lo tanto, pues no cuentan con estímulos públicos o apoyos gubernamentales, aun y cuando sabemos que realizan un importantísimo triple impacto que debe ser apoyado para la sostenibilidad del país, ¿no? Por eso y creemos que hay una deuda pendiente desde hace tiempo con el sector. Ya Ivette después les contará de un estudio que hicimos y justo en el que cooperamos pues Alejandro, Ivette y yo y otros, a Saraí Salvador y Laura Callejos, para entender cómo estaba y la propuesta de un modelo que pudiera funcionar, ¿no?
Para nosotros creemos, y al final, pues ese es el tema que queríamos poner en la mesa, que debe de reconocerse la existencia de los modelos sociales en México de forma urgente, ¿no? Para entender estas motivaciones de las emprendedores sociales y opten por un modelo que funcione para que puedan caminar en este sector, ¿no? Sabemos que recientemente se está tratando de impulsar una política pública para resetear en México los modelos tradicionales y establecer modelos de negocio de triple impacto. Evidentemente es un momento histórico en que se intenta regular por parte del legislador, o bueno, por parte de la Secretaría de Economía, al presentar una regulación de una modalidad legal en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero esta propuesta es interesante, sin embargo, como es un primer paso, tiene muchas áreas de mejora y oportunidad. También creemos que sería interesante ver qué está pasando en los países de Latinoamérica para ver si creamos modelos paralelos como las leyes BIC, que son las de beneficio y interés colectivo, que son instituciones que ya están reguladas en varios países de Latinoamérica y funcionan. Y amerita obviamente esta reflexión de política pública o de la creación de una NOM que pudiera apoyar al modelo legal pues, que se quiere contemplar, ¿no? En nuestro punto de vista, pues, se necesita brindar esta certeza jurídica y visibilizar al sector. Seguramente ustedes que están aquí, no los dejaré mentir, pero pues eso es lo que necesita, ¿no? Decir, oye, sí soy una empresa social porque tengo estas condiciones, que haya estándares claros, los que puedan llevar a cabo esta misión social, ambiental, con una sostenibilidad financiera y eliminar toda esta ambigüedad de los modelos híbridos, ¿no? Pues también se necesita definitivamente impulsar condiciones de financiamiento, fondos de inversión de triple impacto, beneficios, por ejemplo, de acceso a la compra pública y hay que visibilizar y comprender la independencia de la filantropía de los modelos de los negocios sociales, ¿no? Para ello también creemos que es importante que haya necesidad de impulsar beneficios fiscales, tener claros los objetivos de la medición del impacto social o ambiental, y quizá hacer una instancia pública que regule este sector sin tanta intervención del Estado, ¿no? Y bueno, quiero acabar definiendo sobre esta reflexión de las empresas sociales y cómo se encuentran reguladas en México, con los desafíos que creemos que muchas veces pueden coincidir con nosotros y de verdad encantados de abrir el diálogo con esto porque cada vez nos damos cuenta que lo que necesitamos pues es también entender mucho más cómo se manejan estos modelos sociales en México, ¿no? Por supuesto, en estos desafíos pues está, ya dijimos, la necesidad que tienen ahorita los emprendedores sociales de constituir una asociación civil o sociedad y un vehículo mercantil para prestar bienes, y creando estas ineficiencias y riesgos fiscales, ¿no? Este es el principal desafío que estamos viendo en estos momentos para las empresas sociales. Ahora, al no ser un modelo legal, este es el segundo desafío que vemos, que es el no ser un modelo legalmente reconocido. No cuentan, como ya dijimos, con estos apoyos gubernamentales o estímulos públicos para apoyar este triple impacto que tanto necesita el país para la sostenibilidad de México, ¿no? Por supuesto, pues a nivel legal no hay una definición que pueda entender cuando hablamos de negocio social y sus alcances fuera de lo que establecieron ya organizaciones como Ashoka, New Ventures, Sistema B, Make Sense y la definición que salió del estudio de Laura Calleros y Saraí Salvador. Ahora, otro desafío es pues, que tampoco existe certeza sobre el impacto social y ambiental porque no hay certificadores oficiales, ¿no? Por el gobierno para que puedan medirlo y entonces se reconozca, ¿no? Y recordemos que lo que no se reconoce no puede medirse, ¿no? Y uno de los principales temas, pues también es la reciente reforma fiscal que endurece la legislación para las donatarias autorizadas, como lo estará exponiendo posteriormente Rocío Sánchez Arriola. Y con esto, Ivette, termino mi intervención, esperando que haya quedado claro un poco cómo está el sector de las empresas sociales en el país,
para seguir explicando un poquito más sobre los modelos que se adoptan. Muchas gracias a todos. Al contrario, Lila, muchas gracias. Bueno, después de esta como presentación general de qué es una empresa social y cómo está nuestro país, y como bien señala Lila, no tenemos un modelo o un tipo de sociedad en México para ubicarnos ahí y que nos reconozcan o que haya incentivos o que se pueda manejar paralelamente el operar con donativos y también generar los propios recursos para seguir operando e impactando en una problemática social o ambiental. Entonces tenemos que irnos, ¿no? Lo que les vamos a explicar es, pues hoy en día tenemos dos tipos de sociedades, las mercantiles y las no lucrativas, ¿no? Y que dentro de las no lucrativas, aquí me voy a permitir compartirles y les vamos a pasar este estudio porque me parece que es muy claro, ¿no? Aquí en uno de los anexos de este estudio vienen justamente los distintos tipos de sociedades no mercantiles que son a los que me voy a referir para que después Alejandro les platique sobre las típicas sociedades mercantiles que se utilizan para el emprendimiento social y sus implicaciones. Pero en estas típicas que se ocupan para las organizaciones de la sociedad civil, pues tenemos a las asociaciones civiles, a las sociedades civiles, las instituciones de asistencia privada y que en algunos casos también, por ejemplo, a las asociaciones de beneficencia privada. Estas son las IAPs que están reguladas de forma local. No todos los estados de la República tienen estas figuras, solamente son 17 en total bueno, tienen su propia regulación y operación. Y aquí en este cuadro tendrán como toda la explicación tanto de la naturaleza jurídica de estas organizaciones, pero sí tenemos que entrar a un tema en común, que son justamente no lucrativas. Y que lo que buscan estas organizaciones de la sociedad civil o que deben de buscar, es justamente tener un objeto social básicamente dentro de los que están enumerados en la ley de fomento de las organizaciones, ¿no? O sea, buscan un bien, tienen que tener un objeto para resolver asistencialmente o resolver algún aspecto social de la vida de nuestro país. Y son las que seguramente pues, todos conocemos, ¿no? Y por ahí operamos. Entonces, tenemos las asociaciones civiles que están reguladas en el Código Civil, ¿no? Básicamente, pues es la unión de varios individuos para cumplir un objeto en particular y básicamente no tiene el carácter preponderantemente económico, o sea, son no lucrativas. Las sociedades civiles, por su parte, son de carácter preponderantemente económico, pero no constituye una especulación comercial, a diferencia de las sociedades mercantiles. Y como les decía, las instituciones de asistencia privada y beneficencia privada de los estados pues tienen su propia regulación. Estos cuadros, ¿no? Que en el caso de que quieran estén por constituir alguna de estas organizaciones de la sociedad civil y quisieran ustedes entender cómo se administra, pero cómo se vigila, pero cómo operan y cuál es su naturaleza, pues pueden con mucho gusto atender a este cuadro para entender las figuras legales y a qué nos estamos enfrentando cada una de ellas. Ahora, como decía Lila, y al no tener una figura legal, pues, ¿qué es lo que sucede o cuáles son las herramientas que tiene el voy a dejar de compartir. Está. ¿Cuáles son las opciones que tiene el emprendedor social? Pues tener una organización de la sociedad civil que inclusive puede llegar a ser una donataria autorizada, o sea, obtener una autorización por parte de la Secretaría, bueno, por parte del SAT, del sistema de administración tributaria, para emitir recibos deducibles de impuestos con ciertos beneficios fiscales, ¿no? Muchos ¿no? Las reconocemos las donatarias autorizadas, y entonces que tienen, pues obviamente, cierta regulación, es un régimen especial del cual más adelante nos hablará Rocío, y que hay que cumplir, ¿no? Entonces tiene ciertos candados, tiene cierta operatividad y normalmente los emprendimientos sociales pues dicen, a ver, bueno, por un lado puedo tener esta asociación civil para a lo mejor allegarme de fondos donados, pues de distintos sectores para, paralelamente con alguna otra sociedad mercantil, pues tener los ingresos de lo que se pueda lo que la sociedad mercantil permite, obviamente, pues
pues la captación de ingresos, la especulación comercial. Entonces, espero no estarlos revolviendo, pero entonces las organizaciones de la sociedad civil son básicamente no lucrativas, no buscan un lucro, no, o sea, pueden autogenerarse ciertos recursos de acuerdo a su objeto social y con ciertas reglas, pero no hay una especulación comercial. Y entonces, si queremos ocupar una organización de la sociedad civil o una de estas figuras para hacer un emprendimiento social, pues obviamente queda corta. Y entonces por eso es que se ubican o se busca tener paralelamente una sociedad mercantil que permita justamente el tener ingresos y el tener esta especulación comercial para poder pues, ser sustentables. Y no solamente sustentables, sino, ¿por qué no? Como lo dice el el propio concepto de emprendimiento social, pues buscar las retribuciones económicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues tenemos este abanico de opciones legales para las organizaciones de la sociedad civil y aquí le voy a dar la palabra a Alejandro Stammerglow para que nos platique justamente de las opciones que existen, ¿no? De las típicas opciones mercantiles que se utilizan para estos modelos híbridos de emprendimiento social. Muchas gracias, Ivette, Lila, bueno, a todos, a la red y a todos los participantes, por supuesto, ¿no? A ver, porque ya vamos acumulando aquí muchos conceptos y mucha información. Entonces, desde la parte puramente mercantil, por así decirlo, yo creo que hay varios conceptos importantes previos, ¿no? A ver, sí, la elección del tipo de sociedad sin duda es importante, pero bueno, tampoco hay que volverse loco, ¿no? No hay que obsesionarse. Tenemos que tener en cuenta, como os he ido diciendo también, pues que bueno, cada proyecto puede tener muchas y muy diversas etapas de la vida. Entonces, lo que hay que buscar es, en nuestra opinión, sin duda, es simplificar al máximo, teniendo control y teniendo claro en la cabeza también que los modelos se pueden variar, ¿no? Puedes pegar el salto de un tipo de sociedad a otro, puedes incorporar otro tipo de sociedades, como decían, las combinaciones de las sociedades civiles con las mercantiles, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de adecuar y de simplificar al máximo en todo momento para no meter cargas administrativas y costos administrativos innecesarios en proyectos que ya de por sí pues, suelen ser complicados, ¿no? Buscar esa sostenibilidad, pero aparte también un control de gastos importante. En ese contexto también, y asumiendo que los proyectos van variando muchísimo y que podemos apuntar aquí y llegar aquí y por el camino nos pueden salir 200 tangentes, pues bueno, lo que sí hay que tratar de tener en todo momento muy claro es cuál es el objetivo, qué necesitas para llegar a ese objetivo y quién tiene que estar involucrado para llegar a ese objetivo, ¿no? Y esto lo digo porque al final cuando vas a montar una sociedad, a la hora de elegir el tipo de sociedad, lo que tienes que tener muy claro es cuáles son los intereses de cada uno de los participantes en el proyecto, ¿no? Puede el emprendedor probablemente lo único que quiera es que salga adelante el proyecto, pero para que salga adelante el proyecto va a necesitar una combinación de capital. Entonces, el que te va a meter el capital, dependiendo de sus intereses y el tipo de organización que sea, puede ser filantrópico, fenomenal, pero filantrópico y ya desde la experiencia en el BID mía, pues ves, pues claro, das, pero das hasta cierto límite. O sea, al final hay que buscar la sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy importante intentar empatar en la medida de lo posible los intereses de cada uno. Hablando un poco ya de los tipos de sociedades, pues bueno, como bien anticipaban Lila y Beth, pues bueno, en México lo que más se utilizan son SAs y SAPIs. La SAPI no deja de ser una SA con un poco más de complejidad en ciertos aspectos. Históricamente sí había unas diferencias más importantes, pero bueno, con las reformas, sobre todo 2014, yo creo pues se equipara mucho la sociedad anónima a la SAPI. Sí tenemos diferencias, bueno, pues las que más podríamos resaltar, pues bueno, pues una SA puede ser en cierto modo y en cierto momento más sencilla de gestionar porque puedes tener la administración con un administrador único, te quitas el consejo, te quitas un poco de burocracia. El tema de la SA, bueno, pues que no puede adquirir acciones propias, salvo casos de excepción muy marcados que no nos van a afectar
en principio, para lo que estamos hablando aquí. Y en las API sí, eso pues, puede ser atractivo para cierto tipo de inversionistas, se puede hacer con cargo al capital contable o social. Las SAs no pueden emitir clases que no paguen dividendos, de acciones que no paguen dividendos, pues eso también nos puede afectar, porque la SAPI te puede dar más flexibilidad ahí, con lo cual puedes atraer cierto tipo de capital, manteniendo tranquilo a ese tipo de capital en función de la agresividad que pueda tener ese capital y dejar tranquilos a otros tipos de accionistas que tengan otros objetivos dentro de la sociedad. Y luego, por último, la que más resaltaríamos serían que los porcentajes para las minorías, para el ejercicio de los derechos de los accionistas, en las API son inferiores, por lo cual grupos de control más pequeños pueden tener más injerencia en la sociedad. Lo mismo, y dependiendo del tipo de capital y cómo se combine el tipo de capital, esto te puede afectar, te puede dar más o menos flexibilidad. Pero bueno, lo que diríamos aquí al final es que, a ver, teniendo unos conceptos básicos, pero lo importante para el emprendedor yo creo que es que él tenga en su cabeza muy claro cuál es su objetivo, cuál es su estatus actual, a dónde quiere llegar y sin duda buscar asesoramiento. Ya está, ha dicho Aremi al principio también, pues bueno, para cada tipo de empresa, para cada tipo de momento vital de cada empresa, de cada proyecto, de cada sociedad, siempre se puede encontrar asesoramiento legal, que obviamente pues no ya solo como abogado, sino como inversor y demás, pues es importante, ¿no? Si nos han llegado casos y seguro que a alguno de los participantes que está aquí le ha pasado también, pues empresas que tienen o emprendedores que tienen sus acuerdos firmados en servilletas y luego plasmar todo eso a nivel legal y regularizarlo y demás, pues puede suponer un costo muy superior al que hubiera supuesto llevarlo desde el principio todo en orden, ¿no? Sí es importante tener orden desde el principio, orden legal, porque luego eso facilita mucho y sobre todo agiliza mucho los procesos, ¿no? Cuando das con la clave y de repente te va a llegar la inversión y no tienes nada montado, pues bueno, por lo menos unas bases que te sirvan para poder evolucionar relativamente rápido, ¿no? Y en el estudio que está montando, que estaba mostrando Ivette, yo creo que Lila ya has compartido el link, ahí al final también hay un anexo en el que se ponen las diferencias entre unos tipos de sociedades y otras, pero bueno, yo creo que es relativamente complicado para la persona que no es abogada el identificar y el tomar la decisión por sí mismo, por lo cual yo sí aconsejo mucho que se cuente con asesoramiento legal. Lo mismo, o sea, tener muy claras las bases para que el profesional, cada uno con su especialidad, Rocío ahora nos va a hablar de la parte fiscal, la parte mercantil, pues que se vayan empatando, se conforman equipos. No es tan complicado ni tan caro como suena y es importante que se intente hacer, ¿no? Esa es la recomendación. Siempre con el objetivo primordial de empatar o tratar de empatar en la medida de lo posible todos los intereses de los distintos actores que tienen que participar en la vida de un proyecto, ¿no? Y yo creo que, a ver, Ivette, yo no sé si quieres mostrar ahí bueno, pero está en el anexo y yo la verdad es que no quiero complicar más porque estamos dando mucha información. El anexo está ahí disponible, obviamente pues el Centro Mexicano está disponible para coordinar con los profesionales que haga falta y nosotros obviamente también estamos a vuestra disposición para dudas ahora si hubiera tiempo, como os decía al principio, o para consultas luego en particular sin ningún tipo de problema. Ivette, te dejo. Sí, ese es el anexo precisamente, correcto. Pero vamos, yo creo que ese vale la pena que cada uno lo lea tranquilamente, no vamos a entrar en mucho detalle. Las diferencias básicas entre ASA y SAPI son las que hemos metido y luego la SRL, que como estamos viendo ahí, a ver, es un tipo de sociedad pues para otro tipo de proyectos con menos socios en función de la estrategia y de las necesidades y lo que se prevé a futuro, obviamente también podría ser recomendable por poder ser más sencilla en ciertos aspectos. Perfecto, gracias Alejandro. Pues les vamos a dejar, bueno, ya está el link ahí para que puedan revisarlo y sí, pues será importante entender bien el modelo operativo para ver cuál es la mejor sociedad. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Pues ahora le damos la palabra a Rocío Sánchez Arriola
para que nos pueda explicar un poquito esta dificultad a nivel operativo fiscal, ¿no? Y Rocío, muchas gracias y adelante. Al contrario, Lila, gracias a ustedes. Bueno, no se espanten, que no es complicado, solo es importante, yo creo que si aquí hay muchas que ya son donatarias, lo tendrán claro o más o menos claro, y las que no son donatarias y solo son emprendedores sociales, bueno, que sepan que existe esto, porque luego, cuando se dedica alguien a una actividad social, inmediatamente dicen, tienes que ser donataria, y no necesariamente. Entonces, vamos a ver qué conviene y qué no conviene. Las donatarias autorizadas, bueno, ustedes lo saben, porque ustedes como personas físicas pues pagarán impuestos por la obtención de sus ingresos. La ley del impuesto sobre la renta, los impuestos que pagamos vienen determinados por un régimen general para las personas morales y para las personas físicas. Entonces se llama el título segundo, que es el que llenen las personas morales en general, y el título cuarto para las personas físicas. Y hay un título tercero, que es un régimen especial y de excepción para las personas morales con fines no lucrativos. Entonces son personas morales no contribuyentes. Estas personas con fines no lucrativos y que son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, para estar ahí se necesitan, como ustedes saben, cumplir con ciertos requisitos. Porque luego hay, y lo he dicho alguna vez, y a lo mejor aquí hay alguien más que ha estado en estos foros, lo he dicho, ¿verdad? Que luego piensa la gente que porque tiene un fin muy alto, muy noble, muy santo y muy loable, ya con eso no paga impuestos. ¿Y que creen? Que no. Que no. Para yo estar dentro del régimen del régimen tercero de excepción especial para no ser contribuyente del impuesto sobre la renta, tengo que cumplir con varios requisitos y no solo tener una labor muy loable y muy noble. Esto porque antes esto es un catálogo, yo así le llamo el catálogo del artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, en el que tiene 25 fracciones en las que va diciendo quiénes son los que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y antes, la mayoría eran por su actividad, por su función, y ahora prácticamente para estar ahí dentro, salvo algunas excepciones como los sindicatos, los fondos, bueno, como algunas excepciones, todos tienen que ser donatarias autorizadas. Es más, como ustedes lo han de saber, este año con la reforma del 2021, que entró en vigor el 1 de enero del 2021, varios tipos de asociaciones que eran donatarias autorizadas por ley por el solo hecho de su finalidad, como las de los que se dedicaban a la investigación científica, con el problema que hay hoy en día con esta asociación de científicos, ¿verdad? Los que se dedicaban a la investigación científica y tecnológica y que estaban inscritos en el registro del CONACYT, eran unos de ellos. O los que se dedicaban a la investigación y a la preservación de la flora y de la fauna, y las becantes eran asociaciones que por su solo fin eran donatarias autorizadas. Y ahora, a partir del 1 de enero del 2021, se les obliga a ser donatarias autorizadas y pedir su autorización si quieren seguir perteneciendo a este régimen especial de no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Hago la aclaración por si hay aquí nada más una duda rápidamente. Estas entidades quedaron obligadas, no obstante que entró la reforma el 1 de enero, tenían un espacio hasta el 1 de julio del 2021, perdón. Y ya nos pasó, que alguna asociación nos hable y dice, oye, es que me dijeron que ahora estoy en el título segundo y tengo que pagar impuestos, y yo llevo 20 años sin pagar impuestos. Oye, ¿y te diste de alta como donataria? No, es que yo me dedico a la investigación. No, pues ya no. Bueno, después de esta pequeña introducción, lo importante de este régimen, bueno, tiene mucho, pero nada más para tener claro, para que lo sepan, por si quieren entrar, que sepan las limitantes que tienen y las complejidades, o no complejidades, sino las reglas del juego y si están dispuestos a entrar a ella. Los ingresos que puede recibir una donataria autorizada no son de cualquier tipo. Nada más una cosa y quiero hacer por qué hago esta observación. Estoy en este régimen especial, importante decirlo, y este régimen especial lo que me da, lo importante es que no soy contribuyente del impuesto sobre la renta. Esto es, los ingresos que yo recibo
de ellos no pago impuestos. Entonces, como de los ingresos que yo reciba no pago impuestos, por supuesto que hay una limitante y una regla de qué ingresos puedo recibir para no pagar impuestos. Entonces, los ingresos que puedo recibir para no pagar impuestos son los donativos que yo reciba por el objeto social al que él ha sido autorizada. Las que ya son donatarias lo saben, lo que viene en su oficio del SAT. Número 2, los apoyos que tengan gubernamentales. Y número 3, esos son los ingresos que ustedes obtengan por las actividades propias del objeto social para el que han sido autorizadas. Las actividades propias de los fines para los que han sido autorizadas. Cuando ustedes reciben uno de estos 3 ingresos, estos no están grabados por la ley por el impuesto sobre la renta. Entonces, los reciben y no tienen que pagar impuestos. Y además, la ley les da un pequeño porcentaje, hasta el 10% de sus ingresos totales, por ingresos provenientes de actividades no relacionadas con su objeto social. Entonces, si ustedes en su asociación hacen un anuncio de mi empresa, por ejemplo, unas tacitas lindas que digan Hogan Lovells o las mariposas o lo que sea, y dices, oye, mira qué buenas tazas, vamos a venderlas y con esto podemos sacar dinero para nuestra asociación. Bueno, pues esa no es una actividad propia de su objeto social, porque a lo mejor su objeto social es asistencial, pero pueden obtener estos ingresos y hasta el 10% de la obtención de ese ingreso no estará grabado por la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, a partir del 1 de enero de este año, esta obtención de ingresos, bueno, ¿qué pasa si yo obtengo ingresos superiores a ese 10%? Pues pago el impuesto. Por el excedente pago el impuesto como en los términos del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, que son ingresos menos deducciones, me dan las utilidades y yo pago el 30% por mis utilidades. Sin embargo, esto que hasta aquí estaba y decías, bueno, pues me conviene, pues porque no subsistimos y hay que vender tazas o vender souvenirs o realizar otro tipo de actividades, no importa. Cuando pase el 10%, pues pago el impuesto, pero tengo con qué sostener a mi asociación, a mi fundación. Pues ahora esto tiene, como ustedes muchos lo saben, un tope hasta del 50% de mis ingresos. Es decir, yo tengo que obtener ingresos, como les dije, donativos, apoyos gubernamentales, actividades propias de mi objeto social. Número 2, puedo tener una ventana de ingresos que no son de mi actividad hasta el 10% y esos tampoco pagan impuestos. A partir del 10, por el excedente pago el impuesto. Pero ahora, desde enero, tengo un tope del 50% para obtener ingresos de otras actividades. Pero ese tope lo que me hace no es pagar impuestos. Si sobrepaso ese tope, lo que va es la revocación de la autorización. O sea, cambio de régimen, dejo de ser donataria autorizada y tengo que pagar impuestos por todo. Y además, las que ya son donatarias lo saben, y además todo mi patrimonio, es decir, todo mi haber y mi poseer, lo tengo que entregar a otra donataria autorizada. No me lo puedo llevar a mi título segundo, me quedo desprovista de todo. Entonces, esos son los ingresos. ¿Qué otras, para que lo sepan, qué otro tipo de ingresos se consideran propios de mi actividad? Esto es importante saberlo. Hay otros ingresos que se consideran propios de mi actividad y son la enajenación de bienes de su activo fijo, las cuotas de sus integrantes, ahorita digo esto y van a ver por qué es importante esta frase, las cuotas de los integrantes, los intereses que yo perciba, los donativos que yo recibí o el dinero que yo recibí de actividades propias, los meto en un banco y los intereses también se consideran actividades propias de mi objeto social. Los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, las regalías de un libro, por ejemplo. El uso o goce temporal de bienes inmuebles, los que tengan edificios y renten, bueno, pues las rentas que reciban. Los rendimientos que obtengan de acciones o títulos de crédito, esto nada más es importante, que tienen que ser de los que son colocados entre el gran público inversionista. Las donatarias autorizadas no pueden ir invirtiendo por la vida en empresas ni en fideicomisos, sino solo los que cotizan entre el gran público inversionista. No puedo invertir ni puedo financiar a otro tipo de personas morales o fideicomisos que no sean los que coticen entre el gran público inversionista o que no sean a su vez donatarias autorizadas. Y
Otro ingreso que es importante que lo tomen en cuenta son las cuotas de recuperación. Las cuotas de recuperación, como su nombre lo dice, es para recuperar costo. Es aquella contraprestación que está al costo o por abajo del costo. Entonces, si yo me dedico tenemos una en Sonora, Lila, tenemos una en Sonora, y dan ciertos en desarrollo social y dan unos cursos de estética, o sea, como de estética para que aprendan a cortar el pelo y para tal. Y yo les doy estos cursos a la gente y el curso pues cuesta 100 pesos y yo les cobro 80 por el curso. Bueno, eso es una cuota de recuperación y eso no se considera, y eso no se considera, perdón, y eso no se considera que sobrepasa el 10%. O sea, no se considera que es un ingreso distinto al objeto social autorizado. ¿Ok? Entonces, bueno, ese puede ser la parte de los ingresos que podemos recibir, nada más para que lo sepan y tenga claro que si se van a constituir como donataria, bueno, no constituidos estarán como AC, SC, lo que sea. Si ustedes quieren estar en este régimen, tienen esta limitante en los ingresos. Y luego, pero bueno, aquí dentro de todo tienes un abanico grande para obtener ingresos. Lo que también es muy importante tener en cuenta es el destino de sus egresos. Es decir, yo ya obtuve mis ingresos, la parte de la moneda de la obtención, como les digo, donativos, apoyos gubernamentales, actividades propias de mi objeto social y estos que acabamos de enumerar. Cuotas de los integrantes, recuperación, cuotas de recuperación, etc. ¿Qué hago yo para poder, porque yo ya estuve obteniendo y obteniendo ingresos? Lo importante es el destino que le dé esos ingresos. Yo solo lo puedo destinar y la ley utiliza la palabra exclusivamente a las actividades propias de mi objeto social autorizado. Para aquello para lo que estoy autorizado. Entonces, si yo tengo una autorización asistencial, yo tengo una autorización de desarrollo social, yo tengo una autorización de educación, la que yo tenga, mis ingresos, mi dinero solo puede ir destinado a eso. Tengo el derecho a destinar el 5% de mis ingresos a los gastos de administración. Aquí la verdad es que el monto parece pequeñísimo, el 5%, y sí lo es. Sin embargo, hay que saber manejarlo y hay que saber darle su lugar a cada gasto y ser listos. Es decir, yo contrato un director general y tengo 5 proyectos, pero el director general es un director operativo, que está en los proyectos, que va al campo, que hace, no sé, si ustedes se dedican a asistencial y reparten despensas en la sierra, y el director va y está en el proyecto y es el que... Y el director es el que está en el proyecto, yo no le voy a pagar como un gasto administrativo, como un sueldo de un director general, sino es un director operativo de proyecto. Y entonces ese director operativo de proyecto, que es una actividad de la que estoy autorizada según mi objeto social, pues ya no me entra en gastos administrativos. Y si el teléfono lo utilizo para estar hablando a los donantes que nos van a dar las despensas que vamos a ir a repartir, bueno, pues ese gasto de teléfono también lo meto dentro de los gastos propios de mi objeto social y no como un gasto de administración. En fin, ejemplos hay muchos y cada quien, si les quiero decir, pues cada circunstancia es especial y con mucho gusto si hay alguna situación en especial la analizamos en lo particular porque no podemos dar reglas generales, ¿no? Lo que para uno va destinado a su objeto social, para otro no. Y dependemos aquí cada quien de acuerdo al oficio para lo que estén autorizados, de acuerdo a al oficio que les da la autorización el SAT. Oye, yo no soy donataria autorizada, pero quiero saber qué sí voy a poder gastar y qué no, y no sé si quiero ser donataria autorizada. También lo podemos analizar dependiendo su objeto, dependiendo la actividad a la que van a realizar, como socialmente, pues les decimos, mira, esto es lo que pudieras realizar de las actividades que tú tienes planeadas y estas son a las que no pudieras dedicarle tus egresos. Lo que es importante, lo que es muy importante aquí es que de una donataria autorizada no se pueden sacar utilidades para los asociados. O sea, aquí no hay repartos de dividendos.
Entonces, si tú quieres una empresa y vivir de esa empresa sacando utilidades, aquí no lo puedes hacer. Claro, siendo el director operativo de los proyectos, sí puedes tener un sueldo, pero aquí no se pueden sacar las utilidades. Las utilidades se tienen que estar reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo para ser destinadas a los gastos propios del objeto social autorizado. Pueden recibir donativos, efectivamente, por el otro lado, porque les decía que es la principal. Dices, bueno, pues puedo recibir donativos de otras empresas. Solo recuerden que sus donativos son deducibles para los que les otorgan el donativo, por supuesto. Sin embargo, tienen un límite. Por si luego dicen, no, yo voy a hacer una asociación, voy a tener una colaboración con otra SA, y entonces ella me va a dar todo, que sepan una cosa, para que sea deducible para el donante, además del recibo que ustedes le otorgarán como donatarias autorizadas, tiene un límite, y tiene un límite del 7% de los ingresos totales del donante. Entonces, para él va a ser deducible hasta el 7% de sus ingresos. De tal suerte que si tuvieses una SA combinada que dijeras, yo quiero que esa SA pueda invertir en mí, dándome donativos hasta el 7%. Quiero que me apoye hasta el 7%, no me puede dar más. Pero ¿qué si pudiera ser, por ejemplo? Bueno, pues acuérdense que yo en los ingresos, que también son considerados como parte del objeto social que dijimos, cuotas de los integrantes. Oye, ¿y si la SA es mi asociada, me puede dar dinero? Sí, claro, es tu integrante y te puede dar cuantas aportaciones quiera, el 7, el 10, el 15, el 50, el 100% de sus utilidades. Ojo, no van a ser deducibles para la SA. Para la SA solo es deducible hasta el 7% de las utilidades, hasta el 7% de sus ingresos totales, perfecto, hasta el 7% es lo que va a ser deducible. Todo lo demás no es deducible, pero si la SA está hecha para ello y la SA es la que va a producir el dinero y es la que le va a aportar a la donataria, se puede hacer. Estos son... Hay Sí, varias preguntas en el chat, no sé si te quieras que te las vaya diciendo pues sí, para Lila, que por favor, las porque podamos no ir, logro, voy porque a se están editarla. juntando muchos, exacto. Venga, Lila. Mira, la primera, y supongo que se refiere al tope del 50% en relación con si entran los donativos en especie para deducción. Hay varias preguntas en relación con este 50, entonces te las voy a leer todas y de ahí ya para que te vayas apuntando la respuesta, Es una por respuesta favor. general. Venga, Exacto. Lila. ¿Cómo se calculan los límites? El 100% base de los porcentajes debe corresponder a los ingresos sobre la actividad autorizada y sobre eso calcular que no excede el 10, o el 10 es parte del 100 y de todos los ingresos. ¿Qué significa que los ingresos autorizados serían 90 del 100? Otra dice, hola, por ejemplo, las rifas de donaciones en especie, ¿cómo se catalogan? Por favor, no entendí el tope del 50, hay que detallarlo. Y el excedente de ingresos entre el 10 y el 50 sobre lo que paga impuestos es el resultado del dinero recurso recibido de la CC menos los egresos correspondientes, la utilidad, o se grava sobre el recurso recibido. Entonces, están todas en el chat. Sí, ahora se las por si voy a quieres. tratar de contestar, o sea, hacer una como general, repasar aquí, nada más déjenme porque quería decirles exactamente como dice la ley para las preguntas que preguntaron si era del... Aquí está, que lo sepan, es el artículo 80, párrafo séptimo. Denme un segundo nada más porque quiero exactamente decirles como dice aquí. Ok, vamos. El 50, el 10, lo que decíamos es, nada más para ir viendo, ir contestando lo que ahorita me dijiste, Lila. El 10%, la ley lo que dice es, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. Entonces, lo que exceda del 10% es de lo que se paga impuesto. ¿De qué se paga impuesto? Porque hay una pregunta de ahí, es en los términos del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto de en los términos del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta? Ingresos menos deducciones, eso me da una utilidad fiscal y a la utilidad le aplico la tasa que prevé el artículo 9 de la ley, que es el 30%.
Es decir, para yo obtener ese ingreso, para yo obtener el ingreso de las tacitas que pusimos ese ejemplo, tuve que comprar las tazas, tuve que comprar pintura, tuve que comprar etiquetas y entonces pues yo vendí la taza en 100, el costo de la taza fue 70, nuestra utilidad es de 30. Entonces yo pago impuestos sobre la utilidad de 30. ¿Ok? Bueno, del excedente, como dijimos, tengo el tope del 10. Del excedente del 10 al 50, ¿qué hago con ese excedente? Todo ese excedente pago el impuesto en los términos en los que estoy diciendo, el 30% sobre la utilidad. Si llegara, nunca lo hagan, por favor. Si llegara a pasar el 50, por favor quédense en el 49, si llegara a pasar el 50 es una causal de es la causal de revocación. Entonces, ese es tanto el 10 como el 50, fíjense cómo dice la ley, tal cual se los digo para que quede claro, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. Eso por una parte. Por la otra, déjenme ver qué más decía. Lo del 50 ya queda claro también cómo se calcula, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, el tema del todo el tope del 10 al 50 es ese, cómo se calcula el impuesto. ¿Qué más decían en las preguntas? El tema también dice, para que vean cómo dice lo del 50%, dice, cuando obtengan cantidades no en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal, perderán la autorización. Eso es del total de los ingresos. ¿Ok? ¿Qué más preguntaban del 50, Lila? Creo que con esto quedaría contestado. Todo lo que preguntaron por el límite del 50, los ingresos, ¿de dónde los pueden Los obtener? ingresos totales a que se refiere son los Son los recibidos ingresos sobre la totales. autorización del SAT. Ingresos totales en el ejercicio de que se trate, porque lo que sigue es el excedente. Entonces, el excedente es de ingresos que no corresponden. Ahora, aquí ¿Sí? nos pregunta Patricia, ¿podrías explicar qué tratamiento tendrían los gastos por los que no se cuenta con un CFDI? Sí, Y con otra mucho gusto. pregunta es si los donativos en especie son deducibles para mi donante y cómo es el mecanismo para hacerlo deducible, esperen tantito, para mi donante, o sea, cómo le conviene a mi donante sobre un donativo en especie. Hasta ahí. Y luego tiene que ver con las organizaciones que dan becas, cómo pueden justificar esa operación si la beca es para un menor de edad. Ese es un tema. El tema de las becas es un tema. Pero bueno, uno, ¿qué pasa con los gastos? Importantísimo porque esta también fue una reforma que entró el 1 de enero del 2021. ¿Qué pasa con los gastos con los que yo no tengo comprobantes fiscales? Antes tenía yo esa excepción. ¿Qué pasa con el gasto que no tenga comprobante fiscal? Bueno, pues el gasto que no tenga yo comprobante fiscal se considera remanente distribuible ficto y pago el 35% por él. Entonces, por favor, traten de conseguir a como dé lugar comprobante fiscal de todos sus gastos. Hay que ser aquí también listos y saberse manejar. Si yo doy gasolinas y las daba en efectivo y no tengo un comprobante fiscal, pues compren monederos de gasolina o compren monederos de, ¿cómo se dice? De despensas y dan viáticos para despensa, para comedores, para lo que sea. Eso por una parte. La otra pregunta, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta, Lila? Después de lo de los... Después de los gastos que no cuentan con CFDI, los donativos en especie son deducibles para mi Los donante. donativos entre especies sí son ¿Cómo es deducibles. el mecanismo de hacerlo para hacerlo? Hay que ver, hay que evaluarlo para que le puedan dar el comprobante. Lo que sí quiero aclarar aquí, porque veo que siempre hay dudas en esto y luego llega a pasar, los donativos en servicios no son deducibles de impuestos y no se puede dar un recibo por ello. Es decir, un supercantante te va a hacer un concierto y te regala, entre comillas, porque no te lo está regalando, porque dice, pues me das un recibo a cambio, te regala su presentación que en cualquier lado cuesta 3 millones de pesos y tú lo único que tienes que hacer es darme un recibo de donativo por mi presentación en el concierto tal. Eso no es deducible de impuestos. O los abogados, oye, es que fíjate que estos contadores nos van a llevar toda la contabilidad y a cambio, en vez de pagarles, me piden un recibo. Eso no, eso está prohibido expresamente.
En especie sí se puede y hay que ver de qué se trata y es de acuerdo al valor, a la evaluación, depende de qué tipo de bien, si es un bien inmueble, si son bienes muebles, etcétera. Si son alimentos, en fin, tendríamos que verlo y con muchísimo gusto vemos específicamente cuál es, pero sí se pueden recibir bienes en especie y sí se puede dar un recibo para sus donantes y para su donante es deducible de impuestos sobre la renta. Creo que... Lila, no te oigo yo a ti. Lila, tu micrófono Sí, ya, está... perdón. No. Falta de las becas, que ahí pues el tema es quizá que tienes que hacer un convenio de colaboración con el papá directamente, ¿no? O con el tutor del menor para decir que efectivamente se le va a estar depositando de alguna manera esa beca al tutor que es responsable del dinero del niño, ¿no? Salvo que se abra, porque ya entiendo que ahora no hay cuentas para menores de edad. Entonces, por lo tanto, bueno, o por lo menos en algunos bancos que he visto, pero bueno, sí, ese es el tema, que al final, si tú tienes una especie de carpeta ante el SAT en el que le puedas decir, oye, no, es que esta beca es para el menor y el tutor o el padre de esta persona, el que ejerce la tutoría legal de esta persona, es el que está recibiendo la beca para estos propósitos en particular, entonces podría funcionar, ¿no? Sí, y este es un ejemplo, este es un claro y triste ejemplo de lo que esta reforma viene a dañar, ¿no? Porque a algunos menores se les da una beca, no va destinada a la escuela, ¿no? Sino una beca para que estudien, un efectivo para ellos. Y el menor además es que no solo es eso, sino no tiene cómo darte un CFDI a cambio. Y entonces ahí este es el problema, ¿no? Y pues según estas normas, pues no existe un CFDI de becas, ¿no? Y no lo pudieran dar. Entonces, no sé si por ahí va, pero Sí, con Rocío, muchísimo... muchas gracias. Yo creo que hay muchas preguntas del tema fiscal en particular de las donatarias que quizá pues ahí le podemos ofrecer al resto del equipo de la red de fundaciones, pues hacer un webinar en particular sobre esto y posiblemente terminar diciendo que evidentemente pues estos son los retos que tienen y sobre todo cuándo van a tener esta dualidad de modelos de negocio, ¿no? Entre las donatarias y las sociedades mercantiles por las partes relacionadas que existen y los avisos que van a tener que dar, ¿no? Y la imposibilidad quizá de realizar ciertas actividades entre ellas o hasta ciertos montos, ¿no? Entonces, si quieren, yo creo que podemos justo dar o proponer que podamos aquí a Jessica y a su equipo si quieren dar una capacitación en particular. Hay muchísimas preguntas sobre eso. Y bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que pues este estudio que realizamos, que ya compartimos el link en la red, pues ojalá que lo puedan leer y compartir. Y sobre todo invitarlos al diálogo, porque después de este estudio lo que vamos a estar haciendo son distintos pasos para poder pues llevar a cabo esta transformación del negocio social en México y lograr estos desafíos que habíamos hablado en relación con la integración de modelos de negocio efectivos o identificaciones legales del sector social para que puedan apoyarse. A mí últimamente que hemos estado estudiando estos temas, me encanta la idea de dejar de platicar de empresa social, sino voltearnos a este triple impacto, ¿no? Para que se incluya en que se tiene que hacer impacto social, ambiental, con el aspecto financiero o factibilidad económica, ¿no? Entonces, por ese lado, pues creo que podríamos empezar a trabajar nosotros también en que no solo se necesita solamente el impacto social, sino también el ambiental en aras de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y la gran crisis de cambio climático que tenemos. Y bueno, le cedo la palabra, no sé si esté por ahí alguien de la red para cerrar el evento. Bueno, yo solo quisiera decir una cosa, Lila. Y adelante, Rocío. Es importante nada más, como ven todo esto, bueno, pues es un scope grande, solo que tengan claro que sí tienen disposiciones especiales, que se pueden cumplir, que hay que cumplirlas,
que no se lancen al ruedo sin tener como todo el scope y que hay mucho que se puede hacer. Pero lo que sí hay que hacer es mantenerse muy informados y bueno, como dice Lila, podemos dar luego otro webinar y además estamos a sus órdenes a través del Centro Mexicano Pro Bono para cualquier consulta en particular que tengan, encantados de ayudarlos y atenderlos. Así es, ahí Muchísimas estará gracias por también la invitación. Aremi también del Centro Mexicano Pro Bono para que proporcionarle los datos y a través de ellos pues estaremos encantados de dar esta o cualquier otra capacitación que requieran. Nosotros en el equipo de Empresa Social estaremos tratando de compartir junto con Alejandro, Ivette y el equipo que se formó estas reflexiones y en particular agradecer al Centro Mexicano Pro Bono y a la red, ¿no? Veo que ya están ahí. Muchas gracias. Sí, al contrario, muchísimas gracias Lila, Rocío, Ivette, Alejandro, por todo lo que nos compartieron en esta sesión. Creo que es crucial para todos nosotros como organizaciones de la sociedad civil. Ahora sí que vemos que, como siempre, se generan muchas dudas en temas fiscales, entonces bueno, estamos 100% a disposición de generar una sesión como para profundizar más en estos temas y apoyarlos a resolver todas sus dudas. De hecho, bueno, pues vamos a estar en contacto con el equipo de Centro Mexicano Pro Bono para generar esta sesión y ya les estaremos enviando la invitación, pues una vez que tengamos la fecha agendada. Pues por nuestra parte, agradecerle a todo el equipo de Hogan Lovells, a Centro Mexicano Pro Bono por apoyarnos a generar el contenido de esta sesión y en nombre de Jessica Pons y el equipo de la red de asociaciones le agradecemos a cada uno de los participantes que siguieron y se conectaron a esta capacitación a través de plataforma Webex y también quienes nos acompañaron desde el Facebook Live de la red. Así que muchísimas gracias a todos y todas nuevamente. Y pues nuevamente reiteramos el agradecimiento a Lida, a Rocío, a Ivette y a Alejandro por compartir y sus grandes conocimientos este día de hoy. Abrimos ahora sí que con broche de oro las capacitaciones del mes de octubre. Los invitamos a que sigan en constante capacitación con nosotros. Recuerden que ya pueden consultar los talleres agendados para el mes de octubre en la página de la red. Quien no se ha inscrito, recuerden que el registro es completamente gratuito y que con ello pueden acceder a toda la biblioteca digital y los beneficios que les ofrece nuestra plataforma. Asimismo, pues también pueden consultar estos talleres en nuestro canal de Facebook y pues la grabación de la sesión la pueden consultar en este momento en nuestro canal de Facebook, en la sección de videos. Ahí ya va a estar disponible la sesión por si quieren consultar algún detalle o alguna duda que se les haya quedado por ahí en cuanto al contenido. Y también en unos días vamos a estar subiendo el material ya editado en nuestra plataforma. Igual pueden encontrar el evento en la sección de capacitaciones, ya sea por nombre, bueno, el título del taller o la fecha. Y ahí lo van a tener ya los materiales en unos días. En cuanto a, bueno, al contenido que estuvieron compartiendo los ponentes, ya les habíamos compartido el enlace y en el chat, pero ahorita se los volvemos a anexar para quien no pudo descargar el documento que nos compartieron, pues tengan acceso a él. Y para el tema de su constancia de participación, recuerden que tienen que llenar un pequeño formulario con los datos que llevaría su constancia y el correo electrónico a donde les debemos hacer llegar su reconocimiento. En este momento ya les compartimos el enlace para que lo vayan llenando. Y bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Nuevamente agradecemos a nuestros ponentes su participación, a todos y todas ustedes y que pasen excelente día y muy bonito fin de semana. Nos vemos en las siguientes con nuestras sesiones agendadas y pues aprovecho para hacer un comercial. De hecho, vamos a tener una breve sesión en tema de dudas e inquietudes fiscales para las organizaciones de la sociedad civil. Es un conversatorio muy general para que puedan como que aclarar algunas dudas y bueno, pues también en futuros días les vamos a estar haciendo llegar la invitación en cuanto agendemos eh, fecha con el equipo de Centro Mexicano Pro Bono y de Hogan. Ahí les dejamos el enlace de registro para la sesión de dudas e inquietudes en el chat
Y pues ahora sí, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias nuevamente y linda tarde a todos y todas. Gracias.